Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy estamos otra vez en el podcast. Hoy estamos en el podcast de A Solas con los Dioses, tercer episodio. Y hoy me apetecía cambiar un poco y no estar tanto en todo el tema de economía, ya que últimamente me noto un poco cansado. No sé si es con el contenido en sí, con la economía que... no que me aburra, pero sí que igual me siento un poco saturado de hacerle esos vídeos. No sé si por la temática o porque no están teniendo el alcance que confiaba que fuesen a tener, debido a la calidad que considero que tienen. Pero en cualquier caso me apetecía traer algo nuevo. No, por supuesto no pienso dejar la economía porque es lo que más me gusta, pero me gustaría también traer otras cosas. Aunque sea de vez en cuando, y al podcast, aunque esto también se sube al canal. Hoy me apetecía hablar de una de mis pasiones, que son los libros. Bueno, actualmente, aquí tengo unos cuantos. Actualmente me estoy leyendo Can't Hurt Me, de David Goggins, que es un Navy SEAL de las Fuerzas Especiales, es como una biografía. Me está gustando, voy ahora mismo por la mitad y sí, 150. Y me está gustando mucho. Lo único malo es que solo está en inglés, pero bueno, si sabéis inglés no vais a tener mucho problema. Pero eso, ya os digo, solo está en inglés, o sea que eso es una putada. Pero es muy buen libro, me está gustando mucho. Y nada, hoy venía a comentar en concreto mis 3 libros favoritos. Hablar un poco de ellos y por qué me gustaron y por qué me marcaron tanto, cada uno dependiendo de una época en la vida. El primero del que os voy a hablar, que lo tengo aquí apuntado, es la biografía de Steve Jobs, un libro que si no os habéis leído os lo recomiendo encarecidamente, ya os digo, es uno de mis libros favoritos. Este año, por ejemplo, creo que estoy yendo a una media, lo tengo apuntado en el móvil, estoy yendo a una media de un libro al mes solo. He tenido años de 2 al mes e incluso 3, pero este año estamos, no sé si por la pandemia o porque tengo más cosas que hacer, pero este año estamos más saturados. O sea que hay que intentar subir esa media para el 2021, a ver si conseguimos, aunque sea, no ya te digo los 52, que sería un libro por semana, pero aunque sea llegar a los 2 libros al mes, yo creo que sería acabar con 24 libros el año, sería una buena media. Este año, bueno, también es cierto que me he leído libros más tochos que los estándares de como este de 300 páginas. Pero bueno, en cualquier caso, este libro, la biografía de Steve Jobs, creo que está escrita por Isaac no sé qué. Ya ha hecho varias otras biografías de también gente muy importante, y de hecho por eso Steve Jobs le seleccionó para hacer su biografía, que no sé si lo sabéis, pero la biografía se la hizo antes justo de... O sea, le dio el visto bueno antes de morir Steve Jobs con la biografía. Es bastante... no sé la palabra en inglés. Es bastante... barato, entre comillas. Tienes la edición de bolsillo, creo que son 8,90, creo que me había costado a mí hace años, y luego tienes la edición tocha, que eso es carísimo, no sé si son 20 y pico euros. Estarán los links en la descripción de tanto las notas del podcast como del YouTube, por si a alguno le apetece comprarle alguno de estos libros, ya que son geniales. Y nada, en ese libro básicamente te cuenta toda su vida, desde cómo empezó, desde muy pequeño, su historia, de cómo pues le adoptaron unos padres que no eran sus padres biológicos, cómo fue desarrollándose, cómo dejó la universidad, cómo creó Apple, cómo creó luego otras compañías, cómo salvó a Pixar, que luego vendió más tarde junto a sus socios, que de hecho hay otro libro muy bueno que también me he leído, no me sale el nombre ahora, que es de uno de los fundadores de Pixar, que es para desarrollar la imaginación. Y de hecho te dice curiosamente algo contrario a lo que hablan en esta biografía, y es que ha quedado bastante el concepto de que Steve Jobs era un tipo bastante... ¿Cómo decirlo? De forma tranquila. ¿Cómo decirlo? Que agrio, no sé exactamente la palabra. Era un tipo que trataba mal a sus empleados, o al menos esa es la fama que tiene. Y en ese libro sí que dice que al principio sí, pero conforme los últimos 5 o 10 años que ya no era tanto así, que de hecho había moderado mucho su carácter y era más
más agradable con la gente. Pero bueno, en cualquier caso, que nos liamos con el otro libro, que no me sale, tío. Sé que lo nombré en un vídeo una vez, en un vídeo hará 2 años, pero no me acuerdo cómo se llamaba el libro. Bueno, en cualquier caso, era algo de la imaginación. En cualquier caso, en este libro, ya os digo, os cuenta pues desde... Por ejemplo, hay una cosa que de hecho vi el otro día por Instagram, que lo subió una persona que se lo estaba leyendo, que comentaba, por ejemplo, Steve Jobs comenta su experiencia con el LSD, que me parece muy curioso, ya que en esa época... supongo que, creo recordar que era la época hippie cuando le pilló a él, que son los 60 al final, y comentaba, 60 y 70, bueno, comentaba mucho, decía Steve Jobs una vez cuando fue a una universidad, que preguntaba a los chavales y les preguntaba, oye, ¿cuántos de vosotros habéis probado el LSD? Y nada, o sea, nadie comparado con toda la gente que lo había probado en su generación, y me parece algo muy curioso, ya que tenemos el estigma, yo también, tenemos el estigma de todo el tema de las drogas. Y en su época hippie, era todo muy normal, y decía que si él no hubiese probado el LSD, no creía que fuese capaz de hacer y de poder imaginar todas las cosas, porque como que te desbloquea una puerta de la cabeza. No lo sé, nunca he probado ninguna droga, o sea que... Bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas. Básicamente sí, comentaba un poco ese tema, Steve Jobs, y me pareció muy curioso. Y nada, luego además de todo eso, te cuenta un poco las técnicas que utilizaba con los equipos de trabajo para que se pudiesen hacer cosas. Básicamente los empleados decían como que los metían en una dimensión, Steve Jobs, en la que era capaz, y esto de las cosas me lo leía, era unos... Yo creo que tendría 19 años, yo creo, tengo ahora 22, o sea que sí, por ahí, no sé, hará unos 3 años, me lo leí, tardé meses en leerme, porque sí que tiene como 1200 o 1300 páginas, creo recordar, o 700, tardé en leerme ese libro, además me lo tomé con calma. Y nada, la verdad que me pareció impresionante ese libro, os lo recomiendo. Lo que os comentaba es que conseguía, a través de su forma de su dialéctica, conseguía meter a los empleados en una especie de dimensión paralela. No me acuerdo cómo lo denominaban los empleados cuando hablaban de ello. Una especie de dimensión paralela en la que cosas que se suponía que no se podían hacer, ellos les hacían creer que lo podían hacer, y los acababan consiguiendo, a pesar de que estaban convencidos de que era imposible, porque era imposible, hasta ahora nadie lo había hecho, hasta ese momento nadie lo había hecho. El segundo libro que también me marcó mucho y es muy importante para mí ha sido La senda del perdedor bueno, es porque miro la libreta, la verdad, porque ya me lo sé. La senda del perdedor, de Charles Bukowski. Es un escritor que últimamente se está popularizando bastante, Bukowski. De hecho, aquí tengo el último, llevo leyéndolo creo que desde los 18 años o 17, que me leí el primero en novela, en poesía es otra cosa. Porque curiosamente Bukowski, que es este hombre de aquí, curiosamente Bukowski en Europa es conocido, bueno, este es el último que me faltaba por leer. Me he leído uno de poesía suyo, todos los de narrativa de su alter ego, que es Henry Chinaski, y luego creo que me he leído un par de historias cortas suya. Ya os digo, os lo recomiendo un montón. Además, en lo que os comentaba es que aquí en Europa es conocido por la narrativa, por las novelas, y en cambio en Estados Unidos, por lo que más es conocido es por los poemas, curiosamente. Que por cierto, hay un canal en internet, en YouTube, que se llama Don Garcialiano o algo así, que sube algunos poemas de Bukowski, me parecen muy buenos. También los hay en inglés. El más conocido yo creo que es Bluebird, y es una locura ese poema, pero bueno, en cualquier caso os lo recomiendo mucho. Ya os digo, es como mi cuarto o quinto año leyendo a este escritor, y me ha marcado mucho, sobre todo, además de sus vivencias, de sus duras vivencias, y de, pues por ejemplo, hay 2 cosas que le marcaron mucho su infancia. Fue que su padre le pegaba palizas, y luego que le hacían bullying porque tenía la cara llena de granos y tenía muchos complejos.
Pero bueno, eso es otro tema. Y todo, cómo evoluciona su vida, porque los libros, en concreto La senda del perdedor, que obviamente el primero es el que más cariño siempre le coges, al menos en mi caso. El primero siempre es el especial y además me pilló más o menos en esa época porque narra desde su infancia hasta yo creo los 18, 19, 20 años. Y cómo pues se va de casa, todo ese tipo de cosas, cómo le pegaban, cómo cambia de personalidad, cómo le gustaba empezar a pelearse por la calle. Y claro, ahora igual nos suena un poco raro, pero si nos ponemos en la situación de la época en la que era él, que supongo que sería en los 20, si no me equivoco, porque murió en el 94 o 92. Murió a los 72 años, creo, y bueno, este escritor es famosísimo, de hecho cada vez inspira más gente y me mola mucho la forma que tiene de pensar en ciertas cosas, o en otras pues obviamente estoy en desacuerdo, pero tiene una forma de pensar que me gusta mucho, sobre todo en el tema, en lo que rodea hacer lo que realmente quieres y te haga feliz. Me parece muy chulo y la forma en la que lo transmite, que además él lo vivió realmente, por ejemplo, dejando de trabajar o decía, de hecho hay una entrevista en internet en la que él, para la gente que quiere ser poetas, que él dice que todo el mundo se cree que tiene el talento, pero que es como una especie él ha sido una especie de raro en la sociedad porque dejó comida, dejó trabajo, dejó todo para dedicarse al 100% en vez de pues tener que ir 8 horas a un trabajo y todo ese tipo de temas. Se dedicó 100% a escribir y a lo que le gustaba. Y bueno, al final hay que decir que como a los 60 años, creo que fue cuando realmente pegó el petardazo, los 50 y pico. O sea que realmente tardó un montón en conseguir el éxito. Hay que decir que obviamente no es como en la actualidad, que es mucho más rápido el acceso a las grandes masas. Tenemos que darnos cuenta que en aquella época, los 20, 30, 40, 50, bueno, del 39 al 45 tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero luego tenemos todo el periodo de posguerra y todo ese tema, y obviamente pues no era como ahora con el internet, que es todo como muy exponencial. De un día a otro se puede pegar el petardazo, sino que es distinto. Y la verdad que os lo recomiendo mucho, sobre todo a la gente joven, pero a la gente que no sea tan joven que me esté escuchando, pues también se lo recomiendo mucho. Ya os digo, es un escritor que os va a transmitir mucho, al menos a mí personalmente me ha gustado mucho. Y me gusta, pues eso, cómo dejó tras todo por lo que quería, ¿no? Luego además obviamente pues son divertidas sus historias de cómo vivía básicamente siendo alcohólico, que son divertidas de leer, no de vivir, supongo. Eso tiene que ser bastante, bueno, supongo no, tiene que ser una puta mierda, pero bueno, eso nos estamos metiendo en otro barrizal como siempre. Y ya por último, el último libro que quería transmitir, que me lo leí recientemente este año y me ha encantado, es de economía y lo tenéis en el canal, es Sistema Nacional de Economía Política de Friedrich List, que tenéis un análisis de como 16 minutos en el canal, cosa que os recomiendo ver. Ese libro en español es imposible de conseguir. De hecho, yo me lo tuve que leer alquilado de mi universidad y tenía como 50 años ese libro. Creo que era de México además. Es en español, es imposible de conseguir, solo se puede conseguir en inglés. O sea que es... Pero por Amazon me parece que se vende, os lo recomiendo mucho también que si podéis os lo leáis. Habla sobre todo, y no en sí por el libro me gusta tanto, sino más bien por todo el contexto en el que se formó, además de pues, las inspiraciones de la que vivió y que era contracultural para el momento, ya que en el momento en el que fue escrito, si no me equivoco, siglo XVIII, fue cuando más se estaba pegando el liberalismo con la tendencia de Adam Smith, que como ya os conté en el análisis es una contestación en contra del liberalismo, al menos en las primeras etapas de un Estado. Y no sé, me gustó mucho ese libro, sobre todo por eso, por la contracultural que es respecto a los grandes libros
el gran libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith, libro que tengo que analizar, por cierto, en el canal. Es muy buen libro. Lo que pasa es que en parte es que es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco coñazo a veces, pero bueno, eso son partes de los libros. Hay que entender que es un libro del siglo XVIII. Y nada, esos 3 libros son los que venía a comentar hoy. Si queréis que haga algún libro más, por aquí tengo alguno más, pues yo encantado, ya que es una de mis grandes pasiones e intento leer todos los días cuando puedo, y creo que es súper divertido y te abre la mente y mejoras un montón el vocabulario y la forma en la que te expresas, y además lo más importante, ves otros puntos de vista y yo creo que se te desarrolla mucho la cabeza, se te amplía, ¿no? Y dependiendo de los temas, en concreto yo los que más he leído no ha sido novela, ha sido siempre de empresa, que no de economía, curiosamente. Pero bueno, eso es otro tema. Y nada más, la verdad que espero que os haya gustado este podcast un poco distinto. Si así, pues nada, comentarme y cualquier cosa que queráis, pues me decís. Y nada, un saludo.